Ok, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí el día de hoy y atender esta sesión que tenemos preparada junto con Software Shop sobre cómo disminuir la incertidumbre en el día a día de la organización. De esto se trata esta charla y quiero empezar básicamente comentando un poco sobre mi experiencia en el tema de gestión de riesgos en la empresa. Y aquí extraer tres grandes conclusiones que, que pues a lo largo de 10 años trabajando en diferentes organizaciones, implementando y desarrollando modelos de gestión alrededor de la estrategia, la operación, los procesos de la empresa. El primer elemento que pues hemos identificado en el entorno es que la gestión de riesgos en las empresas realmente en su aplicación es un concepto como muy nuevo y lo que hemos visto muy nuevo en el contexto de las empresas y del funcionamiento de las mismas, a excepción, por supuesto, del sector financiero y del sector de seguros, que sí me preocuparía mucho que no lo implementaran desde hace mucho tiempo. Pero quiero hablar en general de otros sectores, de otras industrias, en la cual la gestión de riesgos ha aparecido en escena hace muy poco realmente, y lo digo en la implementación en el mercado tanto colombiano como latinoamericano. Otro de las grandes conclusiones es que somos una cultura adversa al riesgo. Creemos que las cosas de pronto no tan fortuitas no nos van a suceder nunca. Entonces, no le prestamos la suficiente atención a tener mecanismos o herramientas en nuestra operación del día a día de la empresa para mitigar esos riesgos o prevenir de manera efectiva las diferentes situaciones que se pueden presentar. ¿Mm? Y la tercera conclusión es que definitivamente los riesgos van más allá de identificarlos y cuantificarlos con herramientas matemáticas, estadísticas, etcétera. O por supuesto en el entorno de la convención que nos habla de métodos cuantitativos y como tal de gestión del riesgo, puede sonar esto un poco difícil, pero la realidad es esa. La realidad que hemos observado es que más allá de identificarlos y conocer herramientas o aspectos técnicos de la gestión del riesgo, el reto está centrado en la disciplina en el desarrollo de los procesos de gestión del riesgo particularmente, y en que nuestras personas, nuestros líderes, las personas que trabajan en el día a día de las empresas tengan cultura de previsión. Y es claro, y lo dicen los indicadores, que nuestra cultura es poco previsiva. Es por eso que el mercado, por ejemplo, hablando del mercado de seguros, es un mercado todavía tan amplio por explotar en Latinoamérica, y por eso vemos cada día cómo las empresas de seguros de otras latitudes han venido ingresando y son más fuertes en este mercado. Por eso mismo, porque nuestra cultura de previsión o hacia el riesgo no es tan cercana o es un poco más lejana. Entonces, esos son los grandes tres aspectos. La gestión del riesgo aparece en escena realmente no hace muy poco en la implementación práctica dentro de las organizaciones, inclusive eh, la norma ISO 9000, ¿sí? Que muchos seguramente tienen implementado en las organizaciones y muchos tienen estas certificaciones en su versión 2015 que se ha ajustado. Uno de los aspectos más relevantes del cambio precisamente es la cultura la implementación de procesos estructurados de gestión del riesgo. Y tenemos presente que los sistemas de gestión de la calidad vienen ya desde hace tiempo sonando en el escenario de las empresas. Entonces, ¿cómo hasta el 2015, en una norma tan conocida a nivel mundial, se incorpora de manera tácita y explícita la gestión del riesgo como una disciplina en el entorno del desarrollo de las organizaciones? Eh, es así como entonces aparece nuevo. Segundo, como lo mencionábamos, somos una cultura adversa al riesgo, ¿sí? De pronto no somos
tan juiciosos en la implementación de estas disciplinas. Y tercero, que los riesgos van más allá del uso de herramientas y está más enfocado a trabajar en los procesos y en la cultura que tienen las o que deben tener las personas para desarrollar la previsión. Entonces, esta charla que vamos a desarrollar en la convención y parte de este webinar no se enfoca tanto en los aspectos técnicos, ¿sí? Porque como lo dije, no es solamente o no es suficiente con conocer muy bien las herramientas y desarrollarlas y ser muy buenos en eso, que por supuesto lo sabemos que lo podemos desarrollar con todas estas herramientas que nos brinda Software Shop y todas las capacitaciones que tenemos, sino el trabajo, el reto más importante, y es lo que nosotros queremos hablar en la convención y presentar un modelo sobre cómo desarrollar las capacidades en las personas y definir procesos de trabajo para el uso efectivo y consistente de esas herramientas, en particular de gestión del riesgo, que nos permitan tener como un equilibrio entre lo que llamamos nosotros la técnica en la gestión del riesgo y también la práctica o la conciencia del desarrollo de procesos, como lo he venido diciendo, efectivos y consistentes para atender todas esas vicisitudes que se nos presentan en el entorno y al interior de la organización. Y eso precisamente está enfocado con alinear el pensamiento con el actuar, ¿sí? Porque queremos lograr objetivos como empresarios, como organizaciones, pero cuando actuamos no aplicamos los modelos, no aplicamos las herramientas, vamos a cursos donde recibimos teoría, ¿sí? Muy buena teoría, excelente, pero en la práctica no la utilizamos. Entonces, lo que buscamos con estos modelos o con el modelo que vamos a presentar es cómo alinear toda esa teoría con herramientas que se pueden llevar a la práctica dependiendo del tipo de organización. Y la pregunta es, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué yo les hablo de todo, de la necesidad de tener de pronto estas herramientas adecuadas para atender esa incertidumbre en el día a día? Es porque la dinámica del caos y del cambio actualmente, debido a los sistemas sociales de comunicación, del Internet que tenemos, nos ha cambiado el modo de actuar y de hacer, por supuesto, negocios. Cómo los mercados se han venido en el último año y en los últimos meses sufriendo de manera importante impactos debido a la forma como ha cambiado la dinámica de vivir de las personas y la dinámica de hacer negocios y de relacionarnos, etcétera. Entonces, es por eso que es necesario cada día prepararnos más, tener mejores herramientas para atender esa dinámica. Ya estamos pasando a estructuras abiertas de producción y de convivencia, dejando atrás un poco el pasado de la era industrial. Estamos, dicen ahí, en la era del conocimiento y de la información. Entonces la pregunta, otra de las preguntas es, ¿saben ustedes cuáles son los riesgos que existen en el entorno y al interior de su empresa? ¿Los conocen todos? No solamente de la operación de una compañía, ¿sí? Hablando de los riesgos operativos. Sabemos, por ejemplo, los riesgos estratégicos del contexto que nos pueden afectar. Tenemos modelos o procesos, herramientas para monitorear, para cuantificarlos, ¿sí? Para tomar decisiones frente a los riesgos. Esa es la gran pregunta que tenemos y es precisamente lo que buscamos responder en nuestra sesión de la convención. ¿Por qué? Porque queremos partir de algo que consideramos en el modelo que al final voy a mostrarles, que es el que nos ayuda en el día a día a mitigar la incertidumbre, y queremos partir de eso. Se basa en la importancia de reconocer o conocer que la empresa tiene un norte o una estrategia. Y aquí traigo, además de la percepción personal que está resumida en esos tres aspectos que mencioné al principio, me puse a buscar unos estudios y a leer y a investigar sobre el tema, a ver si lo que yo decía era una percepción personal o definitivamente se ratificaba con los estudios que analizan diferentes empresas. Y esto, digamos, es uno de los estudios que encontré, de Fortune 500 y de Barron's, empresas importantes que hacen estudios sobre la gestión y el desempeño organizacional, y dice que la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para ejecutar su estrategia,
Como les dije, en nuestro modelo la estrategia es un punto central, ¿sí? Entonces, menos del 10% de las estrategias efectivamente formuladas son efectivamente ejecutadas. Qué situación tan preocupante de pronto, ¿sí? Y eso, digamos, se complementa con estas preguntas que hacían en el estudio. ¿Posee su organización un proceso formal de gestión de la estrategia? Las organizaciones, la mitad más o menos dijo que sí, la otra mitad dijo que no. Frente a las que respondieron que sí, les preguntaron si tenían resultados sobresalientes o desempeños superiores al de sus pares o de la competencia. Y de manera contundente, el 70% de los que tenían un proceso formal, estamos hablando de la formalidad en nuestra actuación, dijeron que sí, 70%, mientras tan solo el 27% de los que no tenían un proceso dijeron que sí tenían resultados exitosos superiores a los de nuestros pares. Entonces, este 70-27 refleja claramente, 70-30 más o menos, cuál es la importancia de tener procesos formales para atender ese entorno cambiante, ¿sí? Esa situación que hoy en día se presenta en los negocios, en el desarrollo de nuestras empresas. Bien. ¿Y por qué debemos preocuparnos? Hacer de la estrategia y de todo su desarrollo, la estrategia, la operación, lo que hacemos en el día a día en la organización, una ventaja competitiva. Y quiero decirles a todos los que están asistiendo que eso solamente se logra cuando uno tiene procesos y herramientas un poco mejores que las de su competencia, ¿sí? Entonces, la idea es cambiar estos indicadores. 8 de cada 10 fracasa, decía el estudio que estoy mencionando. 8 de cada 10 fracasa al ejecutar su estrategia, ¿sí? 2 de cada 10 tiene una ventaja competitiva. ¿Y cómo entonces podemos cerrar esa brecha de la ejecución? Lo dije anteriormente, haciendo de la ejecución de la estrategia una competencia clave, que es el punto central, o sea, conocer el entorno y prepararnos de manera estructurada para lo que se viene a futuro, ¿sí? Es un elemento, digamos, condicional número uno para atender la incertidumbre que tenemos en el día a día, ¿sí? Es decir, que todas las organizaciones tienen un sueño, tienen el sueño, unos indicadores, unos objetivos que lograr, unas metas, ¿sí? Quieren ganarle a la competencia, ¿no? De cuenta, quieren tener la mejor casa con las mejores instalaciones, etcétera. Pero los estudios y la realidad en nuestros trabajos de consultoría en la implementación de mejores prácticas de gestión organizacional nos ha llevado a que la realidad es esta, ¿sí? Frente a ese sueño estamos logrando a veces estos resultados porque, como lo dije, no somos disciplinados, consistentes en el uso y en la aplicación de las herramientas. A veces ni siquiera hemos encontrado organizaciones que tienen un norte claramente establecido, ¿sí? Entonces, frente a la meta que tienen ustedes como empresa, como empresarios, como colaboradores, líderes de las organizaciones, de lograr esos objetivos y de ser ese equipo que va a llevar a la cima a esas empresas y esas organizaciones, tenemos que entender que en ese camino, en ese transitar hacia esas metas, ¿sí? Como equipo, como empresa, eh, esa ejecución implica dos cosas de las cuales nadie puede escapar, nadie, ninguna empresa, ninguna persona, y es la primera, la incertidumbre, ¿sí? No sabemos si en ese camino de nuestros montañistas acá, de pronto vaya a aparecer una tormenta, porque no podemos controlar los factores ambientales, no podemos controlar el tiempo, ¿sí? Si podemos es prepararnos con mejores herramientas, con mejores insumos, ¿sí? Mejor comida, mejores trajes, mejores chaquetas, ¿sí? Mejores carpas. Con eso sí nos podemos preparar para atender posiblemente alguna situación que bajo la incertidumbre que es clara, podamos salir adelante o salir avante. Entonces la ejecución implica incertidumbre en el camino, en el logro de esas metas.
Segundo, la ejecución implica ambigüedad, ¿sí? A las empresas tener, y la sociedad, por supuesto, tener o ser desarrollada por personas. Entonces, en ese trasegar los diferentes puntos de vista que tiene uno, que tiene otro, lo que los estudios que vemos por un lado, lo que aprendemos con diferentes, digamos, capacitaciones a las cuales asistimos, nos permiten ir definiendo como el camino que debemos seguir en el desarrollo de nuestras empresas. Entonces, la ejecución es ambigua, tiene incertidumbre, no sabemos finalmente qué va a pasar en el entorno o en el contexto, y es ambigua porque hay diferentes interesados o stakeholders en torno a la ejecución que hacen que asimismo sea, pues en cierto momento, ambiguo o complejo. Pero lo importante es reconocer que en esa incertidumbre y en esa ambigüedad, como lo dije, podemos prepararnos mejor, podemos tener mejores herramientas para salir avante frente a nosotros mismos como organización primero y después frente a nuestros competidores o en el contexto de nuestro mercado. Entonces, nuevamente pregunta, ¿cómo podemos ser exitosos en un entorno dinámico, adaptarnos, responder de mejor manera a esas situaciones que se presentan en ese entorno tan dinámico, tan cambiante hoy en las organizaciones, ¿sí? En nuestras empresas, en nuestros emprendimientos? ¿Sí? ¿Cómo cerramos esa brecha de ese futuro deseado? Ya veníamos hablando de eso. Todas las empresas, organizaciones, o inclusive nosotros como personas queremos un futuro deseado mucho mejor que nuestro futuro actual o nuestro desempeño actual. Pero para lograr ese futuro deseado con respecto a nuestro desempeño actual, tenemos que reconocer que existe una brecha, ¿sí? Y es lo que veníamos hablando, es esas situaciones del entorno, esa dinámica que hace que haya incertidumbre y ambigüedad. Entonces, esa brecha que en el entorno de las empresas puede ser que nuestros productos o servicios no tienen propuestas de valores diferenciadas, la participación en el mercado no es la adecuada, crece nuestra cartera, tenemos insatisfacción de clientes, tenemos concentración de ingresos en un solo producto, tenemos ineficiencias en el desarrollo de nuestros procesos, ¿sí? Entonces, esos factores que están ahí en el día a día de nuestras organizaciones nos impiden cumplir efectivamente en los tiempos que tenemos planeado ese sueño, y por eso es que obtenemos la realidad que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A prepararnos y a buscar cuáles son las herramientas indicadas que le permitirán a mi organización atender mejor esa incertidumbre y esa ambigüedad. Y ahí es donde aparece que para cerrar esa brecha, lo primero que tenemos que tener claro en nuestras empresas en el día a día, más allá de los métodos cuantitativos y toda la preparación técnica de nuestros procesos que en el día a día existen, lo primero que tenemos que tener claro es una visión de negocio, un norte claro en nuestra empresa. Y ese norte claro no solamente es un conjunto de palabras o de frases inspiradoras, sino de acciones claramente ejecutables sobre las cuales yo voy a controlar y voy a utilizar ya todas las herramientas de riesgos que vamos, de las cuales vamos a hablar, y muy seguramente en otros escenarios, en otras conversaciones seguirán ustedes detallando y conociendo. Entonces, lo primero es tener un norte claro y esa visión, ¿sí?, que está aquí en la parte superior, desplegarla en la organización con herramientas debidamente estructuradas que nos permitan planear ese futuro, pero también nuestro día a día. Este es un modelo, aprovecho aquí para resaltar, de Kaplan y Norton, que es el modelo de gestión y ejecución de la estrategia, que son 6 pasos en los cuales típicamente una organización debería desarrollar su visión, pero también su operación. Es una combinación entre lo que quiero hacer y lo que hago en el día a día. Y lo que nos dice este gráfico, este modelo, es que desde la visión, desde ese futuro deseado que yo quiero lograr, que no solamente lo mencioné ahorita, se debe quedar en una frase inspiradora,
o en un deseo, sino en que esa frase la traduzco en una estrategia, en un plan, la alineo a mi organización, tomo indicadores, defino proyectos, actividades en mis procesos y asimismo controlo y estoy ajustando el timón en el día a día, ¿sí? Esto solamente se logra cuando, muy bien lo mencioné anteriormente, yo tengo un proceso de este tipo estructurado para de manera, digamos, coherente, estructurada, sistemática, hacerle seguimiento a los indicadores que me permitan lograr esos resultados. Pero, como lo vengo mencionando en el día a día, aparecen muchas vicisitudes, está la incertidumbre, la ambigüedad presente. Entonces, es claro que primero yo tengo que tener un proceso, ¿sí? Y ese proceso me va a ayudar de una u otra forma a atravesar ese camino en la búsqueda de los resultados. Entonces, la decisión de ustedes como empresarios, profesionales, emprendedores, en cualquier contexto, es definir qué camino debo tomar para cruzar hacia esas metas. ¿Será que tomo un camino pedroso, difícil, duro, ¿sí? O un camino mejor o una autopista de 4 carriles, ¿sí? Esa es la decisión que yo tengo como organización y aquí quiero hacer referencia acá. Digamos que hagamos el símil que el camino empedrado lo tomo cuando de pronto no utilizo herramientas o modelos adecuados para administrar la incertidumbre y la ambigüedad en el día a día. Entonces dejo mi destino empresarial, organizacional o de mi unidad al azar, ¿sí? Y voy encontrándome con diferentes obstáculos en el camino. O puedo ir empezando progresivamente a mejorar ese camino con mejores herramientas, mejor pavimento, con de pronto algunos elementos que embellezcan ese camino en el desarrollo organizacional y que me ayuden de una u otra forma a mejorar eh, esa búsqueda de resultados. Entonces es decisión de nosotros eh, optar por un camino en la búsqueda de los resultados, ¿sí? Porque las herramientas están a disposición, los modelos, los procesos están a disposición, todo el camino está puesto, ¿sí? Lo importante, como lo dije, es alinear ese conocimiento, ese pensamiento, esa teoría con la práctica, o sea, atrevernos a hacer, a aplicar y a implementar esos modelos, poco a poco, ¿sí? Yo voy a presentar al final un modelo de pronto muy ambicioso en la gestión del riesgo corporativo, ¿sí? Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Sabemos que tenemos que llegar allá a ese gran modelo, pero vamos a hacerlo poco a poco, ir colocando las diferentes piezas, pero con un norte claro. Entonces, ¿qué tipo de herramientas utilizar en ese camino hacia el sueño esperado? ¿Sí? ¿Se recuerdan la foto de los montañistas, de nuestro equipo de montañistas que tenía que lograr esa meta? Entonces, yo tengo la opción de utilizar herramientas anticuadas, ¿sí? O inclusive como está acá nuestro amigo escalador con la cuerda en la espalda. En vez de utilizarla para escalar, tiene la cuerda puesta en la espalda. Muchos de nosotros en las organizaciones tenemos modelos de riesgos, por ejemplo, implementados, pero que no utilizamos. Es como tener la cuerda puesta en la espalda, ¿sí? Para escalar y no la utilizamos para brindarnos mayor seguridad digamos, un camino un poco más seguro en esa escalada hacia nuestros resultados. Y pues, como lo digo, podemos utilizar herramientas poco convencionales o no utilizarlas para la gestión del día a día de nuestra organización. ¿Sí? Ese es uno de los caminos que tenemos, también es viable. O de pronto optar por utilizar herramientas o modelos de avanzada, aprovechar lo que se ha desarrollado en el contexto o en la teoría de la gestión empresarial, de la gestión de riesgos y llevarlo a la práctica, ¿sí? Utilizarlo, ponernos todas esas herramientas, ¿sí? Poco a poco ir avanzando para lograr con esas mejores herramientas cambiar esos indicadores que reflejábamos en el estudio, ¿sí? Cambiarlo a que nuestra empresa o las empresas de nuestro contexto sean más coherentes con esos resultados esperados que lo que
finalmente se está reflejando en los indicadores, ¿sí? Entonces, como lo venía diciendo, eso se logra primero con un modelo que nos permita alinear lo que la organización quiere en sus objetivos estratégicos, en sus resultados estratégicos con lo que hace en el día a día. Y en ese contexto, en ese entorno, aparecen de manera importante diferentes actores en el entorno o al interior de la organización. Por ejemplo, la junta directiva, el presidente, los vicepresidentes, los gerentes, los jefes, los profesionales, el personal de apoyo, de operación de la organización. Y todos deben, digamos, a todos debemos suministrarle herramientas o todos deben tener herramientas adecuadas a su nivel para tomar decisiones y hacer que su trabajo sea lo más efectivo, podamos mitigar y desarrollar esto que veníamos hablando de la cultura de prevención y así lograr de manera más clara esos resultados consistentes y coherentes que esperamos. Entonces, a esos interesados o involucrados en el desarrollo y en el día a día de mi organización, debo darle esas herramientas, ¿sí? Herramientas para gestionar los riesgos, ¿sí? En el desarrollo de acuerdo a los diferentes niveles. Herramientas para el nivel estratégico, herramientas para el nivel táctico, herramientas para el nivel operativo. Cuando hablamos que tenemos que suministrar herramientas para los diferentes niveles, ¿sí? Estamos hablando de hacer una gestión integral del riesgo, ¿sí? De hacer una gestión integral de riesgo. Y como lo mencioné, nosotros partimos de la estrategia, de tener un norte claro, pero como lo mostré en el modelo de Kaplan y Norton, esa estrategia, esa visión se va aterrizando en los proyectos, en los procesos, en las actividades que voy haciendo en el día a día, ¿sí? Y actividades y estrategias donde están involucradas diferentes personas de acuerdo al nivel jerárquico de la organización. Y a cada uno debe darle o tratarle de proporcionar las herramientas adecuadas para la toma de decisiones y para atender ese entorno, como lo decíamos, de incertidumbre y de ambigüedad. Es así como nosotros hemos creado este modelo, ¿sí? De gestión integral de riesgos. Hoy, de pronto, conceptualmente, conocido como ERM, Enterprise Risk Management, pero de ese modelo o de esa conceptualización y con nuestra experiencia y todo lo que hemos recogido a través de estos años, construimos este modelo, ¿sí? Que es parte de lo que vamos a presentar en detalle en nuestra convención, en la convención, perdón, de riesgos. Esto es el eje central de nuestra charla, pero pues voy a hacerles una breve introducción a los componentes o a decirles cuáles son los componentes. En detalle, como les dije, lo vamos a ver allá en la convención. Nuestro modelo de gestión integral de riesgos se basa principalmente, y aquí está en la parte superior de la pirámide, el ME, el marco estratégico. Por eso empecé conversando o comentando sobre eso, en el norte que tiene que tener una organización, porque ese norte es el que debe dirigir todos los esfuerzos de lo que está ahí, de ahí para abajo en la organización. Entonces, ese marco estratégico nos permite, ¿sí?, desarrollar una serie de modelos de acuerdo a las necesidades de los diferentes niveles de la organización. Véanlo en la parte izquierda. A una junta directiva de la alta dirección, ¿qué modelos de gestión de riesgo estarían más cercanos a la toma de sus decisiones o al análisis más proactivo en el día a día? A la alta dirección y a los líderes de proceso de unidad, ¿qué modelo les puede también ser más útiles para su gestión en el día a día, al igual que para los líderes de proceso y para los colaboradores que están operando día a día nuestro negocio? Entonces, aquí en este modelo tenemos los siguientes sistemas de gestión del riesgo. El primero es el sistema de gestión de riesgos estratégicos, RE. Conectado a ese tenemos el sistema de gestión de los riesgos de negocio de las
inversiones, no hablo de inversiones en mercado financiero, sino inversiones o proyectos de inversión que muy seguramente parten de esa estrategia en algunas de las empresas. Entonces, ¿cómo desarrollamos también un modelo de riesgos asociados a esas inversiones que hacemos para el desarrollo, el avance de nuestras organizaciones? Muy conectado a los riesgos de las inversiones, cuando la inversión deja de ser inversión y se vuelve en un proyecto, tenemos el modelo de riesgos en proyectos, que es en la ejecución, en el desarrollo de ese proyecto de inversión, en el después de haber tomado la decisión de invertir, cómo se administra esa incertidumbre o esas situaciones que se presentan en todos los proyectos. También en nuestro modelo tenemos el sistema de gestión del riesgo financiero, para también controlar cómo vamos manejando el dinero, un tema que hemos extraído del sector financiero y del sector de seguros para acomodarlo inclusive a las empresas del sector real y poder también que ellos sean previsivos en el manejo de sus finanzas. Y en la parte operativa, en la base de la pirámide, tenemos la gestión del riesgo operativo, ¿sí? Que está muy conectada con la gestión del riesgo en los procesos, temática central, como lo había mencionado, en ese cambio que aparece en la norma ISO 9000 versión 2015, cómo alineamos la prevención, perdón, la corrección y la prevención hoy con la gestión del riesgo operativo. Y conectaditos al riesgo operativo están dos sistemas bien relevantes también en la operación del día a día de nuestros negocios, de nuestras empresas o organizaciones. Y es el sistema de control de riesgos de lavado de activos y fraude, ¿sí? Y el sistema de seguridad de la información. Entonces, estos elementos que, como lo dije, depende del tipo de organización, cuáles de estos adopta, ¿sí? Dependiendo mis necesidades, mi cultura, pero la idea es llegar allá, porque esto nos va a permitir tener un conjunto de elementos que van a solidificar la mitigación de riesgos o el aprovechamiento de oportunidades que tiene el contexto que encontramos en el entorno y en el día a día de la organización. Y veamos cómo transversalmente esos modelos están compuestos por una serie de políticas, procesos, procedimientos, herramientas, modelos estadísticos, econométricos, para hacer que estos sean más fuertes y, por supuesto, soportados en el caso de ser aplicado normas como la ISO 31000, que es sobre la cual en parte se basa este modelo, ¿sí? En otras normas se basa este modelo de gestión integral de riesgo que, como les dije, ha sido construido o definido a lo largo de la experiencia nuestra implementando modelos de gestión en las organizaciones. Es un modelo que, como se puede descomponer en piezas y dependiendo las características, el tipo de organización, puede uno ir desarrollando o implementando para hacer que este marco estratégico y este logro de resultados en el día a día sean más sólidos, más coherentes y consistentes. Esto es lo que nosotros queremos presentarles en la convención de riesgos. Un poco más en detalle ya vamos a conversar allí y hablar en nuestra charla que titula El hueco de la incertidumbre para todos. Allá les voy a explicar en todo este modelo, en todo este contexto, dónde es que en las organizaciones encontramos específicamente esos huecos, ¿sí? Que hacen que haya incertidumbre y que por ahí pues se nos generen ciertas dificultades en el día a día y cómo con un modelo de gestión integral de riesgo yo puedo tapar, ¿sí? Esos huecos y ser más fuerte, más consistente en el logro de los resultados. Eso es lo que vamos a hablar allí y pues esperamos la participación de un buen número de ustedes para conocer un poco más, como lo mencioné al principio, de la gestión de riesgos desde una capa superior, ¿sí?
y de pronto no desde la capa de los modelos que está aquí mismo, pues por supuesto en nuestro sistema de los modelos estadísticos y econométricos, sino que veamos y entendamos un poco la capa superior para ver y entender con mayor efectividad y mayor claridad cómo el uso de esos modelos nos aplican y nos ayudan en el logro de los resultados estratégicos de una empresa o una unidad de negocio. Eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Entonces dejo abierta la, la conversación para atender sus preguntas, sus inquietudes, o si quieren conocer un poquito más al respecto de lo que presenté el día de hoy. Muchas Mauricio, gracias muchas a gracias todos. por tu presentación. Entonces, vamos a esperar unos minuticos a ver si nos envían preguntas. Si no, no las envían, yo estoy enviando en este momento en el chat un enlace al cual también nos pueden escribir si finalizando el evento salen esas inquietudes, esas preguntas para que Mauricio les dé respuesta. Entonces allí también nos las pueden enviar y con gusto les vamos a dar respuesta por correo electrónico. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar, Mauricio. No, pues nuevamente, como te dije, eh, invitarlos a nuestra charla en el Congreso, en la convención, para donde vamos a profundizar un poquito más sobre este modelo. Como lo dije, que es un modelo que hemos construido entendiendo la realidad y experimentando la realidad de nuestras organizaciones colombianas y latinoamericanas en lo que es la gestión del riesgo. Si bien el modelo uno lo puede ver como robusto, que tiene muchos componentes, lo que hay por dentro realmente son procesos, políticas y procedimientos sencillos, ¿sí? Con los cuales una organización debería contar en lo mínimo para, digamos, ir madurando y desarrollando su modelo de gestión de riesgos integral y más allá de eso, como lo dije, lograr resultados más consistentes y coherentes en un entorno tan cambiante y tan dinámico como el que tenemos hoy en los negocios y en las empresas. Mauricio, por acá nos están enviando una pregunta. Nicolás Navas dice, ¿cómo se cuantifican los riesgos enunciados? Perdón, ¿me repites? ¿Cómo se cuantifican los riesgos enunciados? En cada uno, digamos, de los modelos que nosotros tenemos en este momento planteados aquí, tienen un esquema que se basa en el modelo causa-efecto, ¿sí? Que nos permite, digamos, con base en el conocimiento de las causas que pueden existir en el contexto ya sea de un riesgo estratégico, de un riesgo de proyectos o de un riesgo operativo, ¿sí? Cuantificar esas causas o esas variables que nos llevan a situaciones, a potenciales situaciones de riesgo. Sí, que digamos es parte de lo que vamos a presentar en la convención. Vamos a entrar un poco más en detalle en cómo cada uno de esos RE, RN, RF se desarrollan, ¿sí? Cómo se identifican, se cualifican, se cuantifican los riesgos en los diferentes niveles, porque cada nivel tiene que ver con una temática en particular del contexto de la organización y por supuesto de la información que le interesan a los involucrados. Entonces, digamos que es una pregunta que vamos a presentar y requiere pues para respondértela mucho, ir a mirar en detalle cada uno de los modelos, que es lo que vamos a presentar en la convención. Pero cada modelo tiene una forma de cuantificar los riesgos basados en las causas y sobre todo en la historia que vamos encontrando los datos que pueden existir en la organización o a veces que no existen y utilizamos otros modelos que combinan modelos cualitativos y cuantitativos para definir el nivel de riesgo. ¿Sí? Que puede haber, por ejemplo, un riesgo estratégico que a veces uno no lo puede como cuantificar tan fácil. ¿Mm? Ok, Mauricio, mira, Edwin Causado nos dice, ¿podrías explicar el modelo en el marco de un caso concreto?
El modelo en el caso de bueno, voy a hablarles de una, no, pues, sin decir el nombre, porque pues, lo tengo por reserva, una organización importante del sector salud, en la cual, digamos, tiene parte de este modelo implementado. eh, tenía o tiene también diferentes riesgos y oportunidades en el contexto. Entonces, en esa organización no se sabía diferenciar los tipos de riesgos o oportunidades que se presentaban, ya sea en la operación o en temas que estaban pasando en el sector salud, inclusive aquí particularmente en Colombia. Entonces, los riesgos, por ejemplo, estratégicos para esa organización que se empezaron a analizar e identificar precisamente y se construyó un modelo de cómo identificar, monitorear, ¿sí? Y actuar desde que lo permitiera sobre los riesgos que estaban sucediendo en el entorno tan, digamos, difícil que estábamos viviendo en el sector salud en Colombia, ¿sí? Igualmente, entonces ahí está, con base en eso se desarrolló el modelo de riesgos estratégicos, entendiendo el entorno del sector salud para esa organización. Esta organización también tenía una serie de inversiones y como entenderán, esas organizaciones invierten en hospitales, en cierto tipo de unidades o de negocio a desarrollar. Entonces, sus inversiones típicamente o tradicionalmente las habían hecho siempre pensando en el feeling de los negocios o en lo que creían ellos que deberían hacer, obviamente en algunas de esas ocasiones con resultados no tan positivos. Entonces ahí se implementó un modelo que cada vez que ellos fueran a realizar una inversión o tuvieran en mente una inversión, dentro del capítulo de formulación de proyectos se aplicaba un método de evaluación de riesgos, también muy estructurado, con unas métricas definidas para ver si desde el punto de vista de riesgos se optaba por la inversión. Esta empresa desarrollaba proyectos, por supuesto, entonces también en el modelo de gestión de proyectos, ¿sí? Basado en estándares de gestión de proyectos, se aplicó allá el área de conocimiento de gestión del riesgo, que basado en los estándares de gestión de proyectos también tiene una forma de implementarse. Esta organización también tenía inversiones en el mercado financiero, entonces allí se tenía un modelo para monitorear los riesgos de crédito, los riesgos de inversiones que hacían en la bolsa, se prestaban dinero también, entonces se hacían modelos relacionados, digamos, en todo lo que era la administración del dinero, el flujo de efectivo que, que existía, pues, o que tenía la organización. Y en los procesos del día a día, llegamos ya en la operación como tal, como hospital, en la operación de esos procesos administrativos, teníamos asociados en esos procesos el modelo de riesgos operativos, o sea, cada uno de los procesos, basado en las actividades de los procesos, medíamos los riesgos operativos y también conectado a eso se miraba el tema de fraude y el de seguridad de la información en la operación. Entonces, digamos que así, en ese caso en particular, como le dije, de un grupo del sector salud, se implementó este modelo y, como lo dije, con herramientas muy prácticas, muy sencillas, que han permitido que, digamos, en el tiempo, esta misma organización vaya evolucionando en su gestión de riesgo y aplicando cada día mejores herramientas para cuantificar, valorar, monitorear los riesgos, ¿sí? Porque definitivamente se dieron cuenta que más allá de tener buenas herramientas para eso, lo más importante era poder clasificar los riesgos de acuerdo al nivel en el cual se encontraran, ¿sí? Se encontraba la organización o en qué nivel de la organización necesitaban cierto tipo de información para tomar decisiones y hacer más efectiva su operación. Mira, acá Freddy Rodríguez nos envía otra consulta. Freddy nos dice, este modelo en particular aplica para organizaciones que poseen un gran músculo financiero. ¿Dónde quedan las pymes? No, digamos que, como te dije,
el ejemplo, es más, este modelo, la empresa que estaba mencionando, a pesar de ser una empresa del sector salud importante, por su nivel de ingresos y todo esto no tenía, no era una clasificada como gran empresa, estaba dentro de mediana, o sea, estaba dentro de pyme, era una mediana empresa, la cual, em, digamos, tomó la opción de trabajar de manera estructurada en su gestión de riesgos para controlar lo que en su nivel se requería. Por eso yo mencioné tal vez que en este tema inclusive deberían, ¿sí? No ratifico que así lo sean en su totalidad las empresas o las organizaciones del sector financiero y del sector de seguros, que llevan ya muchos años más en el desarrollo y la aplicación de estos modelos. Entonces, en ese sentido, eh, hablamos que este modelo se creó para las pymes específicamente porque es, digamos, entendiendo esa realidad sobre la cual se desarrolla ese modelo, porque es la mayoría de las empresas que tenemos en Colombia y en Latinoamérica, ¿sí? Si no estoy mal, el 70% de las empresas son pymes, ¿sí? Excluyo a las micro y a las grandes empresas, el 70%. Entonces, este modelo, como lo dije, si bien se ve robusto, ¿ah? Por dentro, esas políticas, esos procesos y esos procedimientos se pueden acomodar, ¿sí? Y se han acomodado según el tamaño y el tipo de la organización. Y como yo lo dije, no necesito todos los paquetes o todas las cajitas que están allí en el modelo. Yo necesito tal vez empezar por algunas e ir colocándole cajas al modelo, pero sé, como lo mencionamos, que voy en búsqueda de un modelo sólido que me permita ser o utilizar, como lo mencionaba, en la escalada de esas herramientas de última tecnología que hagan que el logro o la búsqueda de esos resultados sea más efectiva y más coherente. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es lo que vamos a enseñar allá en la convención, cómo ese RM tan conceptual, tan teórico, se ha aterrizado o se puede aterrizar en la práctica. Y nosotros, particularmente, qué pena ahí, lo que hacemos en nuestra empresa, en SIP Management, es entender primero la empresa y su contexto para poderle adecuar este modelo acorde a sus características y a sus realidades. ¿Mm? Ok, Mauricio, acá también Carlos de la Cruz nos dice si este modelo puede ser utilizado en instituciones públicas. Claro que sí puede ser utilizado. Abajo, en la parte inferior del modelo, si se fijan, dice ISO 31000, ISO 31010, ISO 27001, ¿sí? Digamos que si bien el modelo nosotros pues lo construimos basado en la experiencia y obviamente haciendo uso de áreas de teoría ya sobre la temática, siempre ha estado presente eh, una cosa importante, que la gestión de riesgos o la implementación de la gestión de riesgos en las empresas no necesariamente tienen que obedecer a una norma. Sí, eso digamos es una premisa fundamental. Más tiene que obedecer al desarrollo de una cultura y una disciplina en manejar la incertidumbre y la ambigüedad, ¿sí? Que es muy importante pues para todos tener éxito en los negocios, ¿no? O en nuestro emprendimiento, en lo que hacemos. ¿Sí? Entonces partimos de eso, no es necesario, pero sin embargo, no somos lejanos a eso y lo reconocemos. El modelo se sustenta y entiende de manera muy bien estructurada los estándares ISO, ¿sí? O los estándares que están viendo ustedes aquí en la gráfica del modelo, ¿sí? Entonces, a la hora de implementarlo en una institución pública, que muy seguramente tiene ciertos requerimientos que pueden estar pegados a estas normas con toda seguridad. Entonces, lo aplica y se puede utilizar. ¿Por qué? Porque la norma simplemente nos dice, o en las entidades públicas que piden esa norma, les dicen qué tienen que implementar o cuáles son los debes que tengo que cumplir. Y el modelo responde a esos qué o a esos debes y los que el modelo nos ayuda a esa estructura
cómo operarlo, o sea, cuáles son los procesos, procedimientos y políticas que debemos utilizar en cada uno de esos modelos, cumpliendo ese estándar, para poderlo implementar en la práctica en los diferentes tipos de organizaciones que se presentan, ya sean de carácter comercial, públicas, sí, o sin ánimo de lucro inclusive también. Perfecto, Mauricio. Creo que no tenemos más preguntas por ahora. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación, por tu momento para contestar las preguntas. ¿Quieres agregar algo más? No, gracias a ustedes también, gracias a los asistentes por estar aquí, por escucharme, por darme la posibilidad de transmitir este conocimiento y por supuesto espero que no sea el último y espero verlos en la conferencia El hueco de la incertidumbre en la Convención de Riesgos. De pronto nos podamos conocer con algunos de primera mano e intercambiar ideas y conceptos sobre estos aspectos. Muchas gracias a todos Ma- y a ti especialmente. Mauricio, no sé, tienes un momento, contestamos una última pregunta que nos están enviando. Claro que sí. Mira, nos dice Mario Arcadio, nos dice lo siguiente, bueno, nos felicita por la presentación y dice, mi pregunta es si ustedes han incorporado la modelación de riesgos en temas de gestión de crisis, gestión políticas, es decir, riesgos políticos, por ejemplo, el manejo de casos mediáticos y cómo estos influyen en los resultados a partir de una opción pública. No específicamente, no eso específicamente, pero sí, como te dije, lo les he venido mencionando, dentro del marco de riesgos estratégicos, el modelo permite incorporar esa categoría, si fuese necesario analizar y buscar si las herramientas que tenemos, que se tienen definidas para, digamos, el tratamiento de los riesgos estratégicos se pueden utilizar para identificar esas variables que a nivel político, ¿sí? Pudieran determinar ciertos comportamientos que lo lleven a uno a plantear un riesgo y estrategias de mitigación, ¿sí? Como le dije, lo hemos aplicado en algunos otros contextos, particularmente no en ese, lo aplicamos, fue en específicamente ese tema así como más cercano fue en el análisis de esta organización del sector salud, donde se nos pidió observar variables sociales, de decisiones, digamos, estatutarias para ver cómo se impactaba el futuro, el actual desarrollo, pues, y el futuro de la organización. Entonces, ahí digamos que se hizo un análisis cualitativo, ¿sí? Con información cualitativa, por ejemplo, una herramienta de las que tiene Software Shop que se llama NVivo. Entonces se empezaron se empezó a buscar información, ¿sí? Patrones para poder, digamos, cuantificar un poco esas variables que son esos aspectos que son tan cualitativos en lo que es la gestión del riesgo estratégico, ¿sí? Y así llegar a plantear ciertos planes de mitigación o ciertas acciones en torno, digamos, a esa temática en particular que entiendo que a veces no es tan fácil de medir. Pero lo utilizamos y lo hicimos en ese contexto con, digamos, modelos cualitativos, que por supuesto, como te lo dije, el modelo uno las puede aplicar dependiendo del contexto de la empresa y ver si son útiles para implementarlas en ese caso que estás mencionando.